Aleluya, gloria a Dios. Van a abrir las escrituras en Éxodo. Aleluya. Éxodo 26. Aleluya. Gloria a Dios. Éxodo 28, ¿no? Aleluya. Éxodo 28. Gloria a Dios. Del verso 12. Aleluya. Amén. Aleluya. Verso 11, amén. Ok, desde el verso 9 le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme a la orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador de piedra, con grabadura de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y les harás engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel y Aarón. Llevarán los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Y harás que los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura y carmesí torcido, y será cuadrado y doble de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrerías en 4 hileras de piedras, una hilera, una piedra azar. Empieza a decir todas las piedras. Hasta ahí vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus maravillas, gracias, Padre, por todo lo que tú haces, gracias, Señor, porque siempre tenemos cosas nuevas que aprender, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Aleluya. Ocupe su lugar, hermano. Aleluya. Les voy a hablar del significado del pectoral que llevaba el sacerdote. Si usted, hermano, analiza la palabra, se va a dar cuenta que Dios ordena cierta vestimenta que tenía que llevar el sacerdote, una vestimenta con ciertas características, y dentro de esas características tenía que llevar piedras también, el pectoral. Y Dios mostró y ordenó cómo debían vestir los sacerdotes y cada detalle, cada material que debía estar hecho. Y el pectoral, hermano, se usaría aquí en el centro del pecho. El sacerdote tendría que usar un pectoral aquí en el mero centro, unido aquí arriba con 2 piedras. De cada lado iba a tener 6 nombres la piedra, y del otro lado iba a tener los otros 6 nombres, o sea, de las 12 tribus de Israel. Obra de grabador como de sello, así como en aquellos tiempos que usaban una vela y sellaban algo. Hagan de cuenta, así iban a ser tallados los nombres de las personas en las piedras, y iban a poner las hileras, 4 hileras de 3 con piedras, diferentes tipos de piedras preciosas, piedras hermosas. ¿Saben que había una que llevaba una piedra también de diamante? Los sacerdotes. Eran piedras hermosas las que traían, y cada piedra representaba una tribu del pueblo de Israel. De tal manera que el sacerdote llevaba en su pecho un memorial del pueblo, en los hombros también lo llevaba, y el sacerdote lo traía en sus vestimentas siempre. Y cada que ministraba, él llevaba esas piedras delante de Dios. Y hay tanto significado, hermano, en cada una de las piedras. Qué piedra le pertenecía a cada tribu, etcétera, etcétera. Pero hoy les voy a hablar del significado que tenía el sacerdote de llevarlas, estas piedras, delante de la presencia de Dios. ¿Qué significa llevar esas piedras en el pectoral, hermano? En primer lugar era
representación. Diga representación. Representación, hermano. Dice Éxodo 28:12: y pondrás las piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Llevar las dos piedras en el pectoral sobre los hombros, hermano, no significa carga. ¿Sí? Dígale al que está a su lado, no es una carga. Llevar las dos piedras, hermanos, sobre los hombros no significaba llevar una carga. Significaba representación. Diga representación. No significaba carga, significaba representación. El sumo sacerdote, hermano, era el líder. El sumo sacerdote era alguien santo, que representaba a la gente, representaba dignidad, representaba liderazgo, representaba a alguien apartado, representaba a alguien especial del pueblo, representaba un hijo especial de Dios, alguien de fe. ¿Usted es una persona de fe, hermano? Dígame. Dice Juan 1:12 que todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted es un hijo de Dios? Dígame. ¿Usted es una persona que ha recibido al Señor Jesús en su corazón? Usted pasó a ser hijo de Dios. Dice 1 Corintios 1:12 que por medio de Jesucristo nosotros somos hechos santos. Por lo tanto, si usted fue hecho santo por la obra expiatoria de Jesucristo, dígame, usted es alguien santo por la obra expiatoria de Jesucristo. Y dice, hermano, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 10, que en otro tiempo nosotros no éramos pueblo, pero ahora por Jesucristo somos pueblo. Si usted ahora es pueblo de Dios, dígame. Dice 1 de Pedro 2:9: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio. Si usted es real sacerdocio, dígame. Si usted, hermano, es alguien escogido de linaje, dígame. Vean cómo la Biblia le muestra a usted lo especial que es de Dios. Cómo Dios le muestra a cada uno de ustedes que son muy especiales. Jovencitas, son muy especiales para Dios. Muy especiales para Dios. Lo que trato que entienda, hermano, usted es que usted también debe llevar en sus hombros algo para interceder. Y que usted también se puede acercar delante de Dios, como lo hacía el sumo sacerdote, para interceder y pedir por algo. Hermano, usted está casado, casada, debe estar orando, intercediendo por su matrimonio. Tiene hijos, debe estar orando por sus hijos. Tiene familiares no salvos, debe estar orando para que sean salvos, porque el juicio de Dios se acerca. Tiene necesidad en su vida, debe estar orando por ellos. Y debe estar poniéndolo así como escrito, que el sacerdote lleva escrito en las rocas. Debe usted estar poniendo a sus seres queridos escritos en la roca, que es Cristo, que es la roca inconmovible. Usted debe estar orando todo el tiempo por sus seres queridos, por aquellos que enferman, cada que le va mal, cada que alguien anda en malos pasos. Usted está orando, intercediendo por esa persona. Y yo espero que usted siempre esté orando. Y lo que yo le trato de decir es que no es una carga para usted. Usted se acerca con esos nombres en representación, porque usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje real. Usted es alguien especial. El enemigo quiere sobajar a la gente a que no son nada y tenerlos tirados por el suelo. Pero la Biblia te enseña que eres algo especial para Dios y que tú tienes posición delante de Dios. Y yo espero que usted siempre esté orando por alguien, por los suyos, por su casa. Yo también oro por usted, hermano, por usted, hermana. Pero quiero enseñarle algo.
El sacerdote lleva las piedras no como un peso, sino como representación. Siempre recuérdese de eso. Llevaba piedras, pero no eran un peso para él. Él va a interceder por ellos, y la intercesión, hermano, para usted no debe ser un peso, porque usted debe estar consciente de lo que usted es en Dios. Por lo tanto, se acerca confiadamente a Dios a presentar esas peticiones. ¿Sí me va entendiendo? Usted llega y empieza a orar por esa persona que ama, que quiere, que intercede. Hay muchas cosas, hermano, que puede causar peso, hermano. Pero debo decir, hermano, que muchos creyentes en el cristianismo se les ha vuelto un peso. Se les ha vuelto un peso el cristianismo, muchos creyentes. Y eso sucede cuando su relación con Dios, su comunión con Dios, algo ha pasado ahí que ya no es la misma, y cesa esa comunión con Él, esa oración con Él, y sucede algo en su adoración que ya no es la misma que al principio, y que cuando llegó a Cristo, que estaba bien enamorado de Él, de tal manera que ya de repente algo sucedió en su vida y se vuelve un peso el ir a la iglesia, y se vuelve un peso el asistir, y se vuelve un peso el decir, híjole, la misma prédica, porque se pone uno a la defensiva, ¿qué van a decir? Y se vuelve un peso, y no debe haber un peso. Cristo nos ha libertado, nos ha traído libertad, libres, sonrientes, siempre alegres, siempre, porque nuevas son sus misericordias cada día. Cada día son nuevas sus misericordias y sus verdades. Y a veces uno llega con un peso y a la defensiva, y no, Cristo nos ha hecho libres. Sonría siempre, esté alegre, contento, hermano. Que no le pese el alabar a Dios. Algo sucede en la vida espiritual de mucha gente porque no está dispuesto a atender alguna indicación. Su vida espiritual, su trabajo, lo dejó de lado. Y hay disgusto con algún hermano, con alguna hermana, algún resentimiento, ya no le gustó, y el problema lo guardó, el resentimiento lo guardó de tal manera que se le volvió una carga el asistir. No debe ser así. ¿Sí? Usted es real sacerdocio, representa algo delante de Dios y no es carga. No debiera ser carga. En cambio, hijos de Dios que atienden, que escuchan, que están dispuestos a cambiar su conducta, que si algo sucede dejan ir, no guardan el rencor, dejan ir, saben que son un linaje especial y no deben por qué estar cargando cosas en su corazón y amargándose en su corazón ellos mismos, sino que prosiguen y siguen adelante con los ojos puestos en Cristo, que es la roca. Cristo es la roca. Nosotros ponemos nuestras peticiones ¿a quién? Cristo. En Él descansamos. El sacerdote traía los nombres escritos en las rocas. Cristo es nuestra roca, hermano, inconmovible. Usted es alguien especial para Dios, y Cristo habita en su corazón, hermano, en su corazón, en el corazón de usted, y debe de estar tranquilo y llevar paz. Llevar paz. No lleva carga pesada en su corazón, sino que va ligero porque Cristo está en su corazón. Cada uno lleva cargas de diferentes situaciones y problemas. Ya sé lo que piensa, hermano, que la misma Biblia dice sobre llevar las cargas unos sobre otros. Gálatas 6:2. Aquí la palabra de Dios nos habla de la ayuda mutua, del apoyo práctico entre creyentes ante las dificultades. Pero también ahí mismo en Gálatas 6, 2 versos más abajo, el verso 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Al final de cuentas, o sea, sobrellevamos las cargas unos con otros, nos ayudamos, nos apoyamos, oramos juntos, intercedemos juntos, pero al final la misma persona lleva su propia carga. ¿Sí me va entendiendo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Tome cada quien su cruz y síganme. Un día le comentaba eso a mi esposa: está bien que ores y terceras, pero la misma persona va a llevar su propia carga.
Eso de sobrellevar es ayudar, hermano. Ayudar a la persona, al hermano, a la hermana. ¿Y ha conocido, hermano, a gente usted que le pide que ore por ellos? Que le pide que ore por un trabajo, que le pide que ore porque está enfermo, porque está enferma. Pero a veces ese tipo de gente no se congrega, no ayuda, no ora, no ayuda. Quiere que otro haga las cosas. Quiere que usted lleve la carga de él. Usted ayuda como hijo de Dios, le muestra su amor, intercede, ora por ellos, hasta ayuna. Pero hay un punto en que la otra persona debe esforzarse por sí mismo también. ¿Sí? No le estamos diciendo que no ore por, no, intercede y ayune y pueda lo que usted pueda, pero siempre esté consciente que esa persona debe hacer algo por sí mismo también. ¿Sí? Siempre esté consciente de eso. Ese sobrellevar es ayudar, pero al final la persona misma debe esforzarse a sí misma, para salir adelante. Y quiero que cambie usted su mentalidad. Usted se presenta delante de Dios, tal vez lleguen en un momento que sigan con cierta carga, cansado, pesadez. La otra semana es muy bien pesada para mí, para mi esposa, que nos cambiamos de casa, no, hombre. Y llegué y Señor, va a descansar. Dejar la carga en Él, a descansar en Él. Porque venía bien pesado, llegué apenas barrido, mi carro ya no prendió otra vez y ya no podía mover el otro por todas las cosas. ¿Y qué hago? Y ahora llegué a descansar en Él, a adorarle, a cantarle, hermano. Él es la roca firme y en Él podemos descansar. Él nos sostiene y nos levanta y te da fuerzas nuevas. Cristo, Él va delante de ti siempre. Acuérdate, hermano, Él está ahí. Él intercede también por ti. Dice el hermano, a veces la gente, qué hermoso es nuestro Señor. A veces la gente sufre de ansiedad. ¿Le ha pasado a ustedes? ¿Ha pasado por ansiedad? Esas ansiedades que a veces que en la noche ni siquiera puedes dormir y no sabes si te volteas para allá y te volteas para acá y hasta la mano la haces así y ansiedad. Y de repente vuelve carga y preocupación y me ha llegado a pasar también. Y seguramente usted también le ha pasado muchas veces, pero qué hermoso es nuestro Dios, que podemos llegar y descansar en Él. Primera de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de quién, de nosotros. Qué hermosa es la palabra de Dios, qué hermoso nuestro Señor Jesús. El enemigo quiere tenerte todo ansioso, todo preocupado, todo tenso, cargando siempre con una rocota encima, y el Señor diciendo: ven, dámelas a mí. Qué hermoso nuestro Dios, qué hermoso nuestro Dios. Entonces lo primero que aprendemos es que usted va con sus peticiones delante de Dios, no como una carga pesada, sino como representación, y se debe levantar ligero y proseguir adelante, porque usted confía en Él. ¿Qué más, hermano? ¿Qué significa llevar esas piedras en el pectoral? En segundo lugar, era un memorial. Diga memorial. Dice Éxodo 28:12: y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del ephod para piedras memoriales a los hijos de Israel y Aarón. Llevarán los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Por memorial. Un memorial, hermano, es un escrito que expone una petición. Expone una petición. Y es lo que les venía diciendo en el punto anterior: cuando usted se acerca a Dios, trae una petición, una necesidad, pero también el memorial es un registro de hechos pasados. Solo haga memoria, hermano, hermana, cuántas peticiones a lo largo de estos años ha puesto delante de Dios, y se dará cuenta, muchísimas han sido respondidas, y se va a dar cuenta que otras tardaron mucho tiempo en responderse, meses y hasta años. Y se va a dar cuenta que otras todavía no han sido respondidas. Pero le voy a decir algo:
el Señor tiene memoria de sus oraciones. Usted llega y se presenta de Él y las presenta como un memorial. Y de seguro eso lo han resentido más los padres que tienen hijos ya grandes, que oran por los hijos, ¿y cuándo va a ser salvo? ¿Cuándo se va a acercar al Señor? ¿Cuándo va a cambiar su vida? ¿Y cuándo? Y está orándole al Señor y pidiéndole, y pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta años. La respuesta va a llegar, hermano. La respuesta va a llegar. El que está quedando un memorial ahí, usted se acerca a Dios y deja esa petición a Él y responde. Y ya les he contado cómo mi mamá oraba por mi hermano Juan, que andaba todo descarriado, todo mal, y que allá ya pasó esto, ya le pasó esto otro, ya le sucedió aquello otro, y que cuando le operaron, que le abrieron y que le pusieron la placa, y pobrecita mi mamá. Y siempre en la iglesia las peticiones: pido por mi hijo Juan, y pido por mi hijo Juan, y el siguiente servicio: pido por mi hijo Juan, y pido. Y yo sí, pues somos 12, nomás pide por él. Yo ahí, pues más chiquillo, ¿no? Pero yo entiendo, mi mamá pobrecita, este es el que estaba bien mal. Hasta que le pasó eso grave y empezó a cambiar y fue y se bautizó ya en una iglesia y ya empezó a cambiar su vida. ¿Se acuerdan de él, que viene ahí con su esposa? De repente trabaja en el otro lado, nunca tiene chance, nomás descansa sábados. Y llega con su esposa y los otros 2 niños, ¿sí? Si se acuerdan, de repente lo han visto por ahí. Bueno, él que andaba bien, el pelón, que andaba bien tremendo, pero yo así como que, ¿por qué no más por él? Años y la respuesta llegó. El Señor tiene memoria, hermano, hermana, de sus oraciones. Y usted siga orando, siga pidiendo. Va a llegar la respuesta del cielo. Y va a llegar la respuesta, hermano. Va a llegar la respuesta. No dude y siga orando y siga intercediendo, acercándose a Dios. Es un memorial. A veces llega la persona con la misma petición y pasa el tiempo y la misma, y sigue orando y no viene la respuesta. No desespere, sigue orando. Dice el Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor. O sea que el salmista llevaba mucho tiempo orando, esperando una respuesta de algo, hasta que llegó la petición. ¿Tienes petición sobre un hijo, sobre una hija? Sigue orando. ¿Tienes petición sobre el esposo, sobre la esposa? Y pasa el tiempo, sigue orando. Es un memorial delante de Dios, escrito en una piedra. Y Dios le recuerda, hermano, no se olvida de usted. Y viene la respuesta. Espere, como dice el salmista, pacientemente espere. Pacientemente espere. Él sabe todo, hermano. Él sabe todo lo que usted también ha hecho por su obra. Él sabe todo lo que usted ha trabajado para ayudar, para servir, para apoyar en la iglesia. Él lo sabe. Y él va a tener, y usted va a tener su recompensa de parte de él. Dice, pues no se queda con nada, y la bendición viene a su vida. Dice Gálatas 6:9. Él sabe cuando usted ha salido y ha dado algo a alguien necesitado. Él lo sabe. Él es un memorial. Él sabe. Dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. De hacer el bien. No se canse de pedir. Duré como 2 años pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Como 2 años. Y ahí miraba que otros hablaban y otras hablaban lenguas y yo no. Y duré como 2 años. No se canse de pedir, hermano. Y lo pedí hasta que sucedió. Estaba ahí como un memorial diario, el que me acercaba a Dios. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. ¿Yo cuándo voy a hablar en lenguas? ¿Cuándo? Y era un memorial que iba quedando ahí todos los días al Señor. 2 años. Y presentaba mi petición diario, cada día. Hablamos de eso el viernes en el estudio sobre el hablar en lenguas. En Corintios 12 lo vimos y Corintios 13.
Vamos, el mayo 21, domingo 21, no recuerdo la fecha ahorita, pero vamos a hablar del tema del bautismo del Espíritu Santo. Va a venir una hermana que habla lenguas, para que usted esté orando por el bautismo del Espíritu Santo. Todos, hermanos, tenemos peticiones, de la cual algunas todavía no llega la respuesta, pero el tiempo de Dios es perfecto, acuérdese de eso. Usted necesita algo en lo económico, en la salvación de alguien, anhelos de algo, en una casa, anhelo por mejora económica, hermano, hermana. El tiempo de Dios es perfecto y va a llegar la petición. Usted lleva esos nombres escritos como un memorial, y cuando entra a la presencia de Dios, intercede como lo hace el sumo sacerdote. Dice el verso 29 de Éxodo: y llevará, Éxodo 28, 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová, dice, continuamente, no a veces. El sacerdote tenía que entrar con las piedras representando, y no era como que a veces continuamente se presentaba, continuamente delante de Dios, con el pectoral siempre. Y el sacerdote llevaba los nombres, dice el verso, sobre el corazón. Ya les he dicho, hermano, que el corazón representa el centro de nuestro ser. La llevaba aquí en el centro. Ya les he hablado de otros temas sobre el corazón. Pero el corazón es algo muy profundo en la palabra de Dios, pero llevar escrito un memorial, hermano, sobre el corazón. Usted tiene anhelos, usted ama algo, usted desea algo grande. ¿Dónde lo lleva usted en su corazón? Es un memorial. Lo lleva ahí. Es algo hermoso que usted tiene para pedir para sus hijos, para sus hijas, para su casa, para su esposo, para su esposa, y lo lleva en el corazón. En el corazón. Y lo lleva a petición conforme a la voluntad de Dios. Nadie pide el mal, ¿verdad? Nadie pide el mal para alguien que le vaya mal a este hermano, ¿verdad que no? Eso lo hacen los que adoran al enemigo. Le oran al enemigo pidiendo cosas malas y haciendo cosas malas para personas. Los hijos de Dios no. Se acercan e interceden siempre para pedir el bien, para pedir algo bueno, no algo torcido. Recuerda, hermano, la prédica hace como un mes de Caín y Abel, que Dios ve primero el corazón, primero la persona cuando se acerca a Él, ¿sí? Y cuando usted va acercándose a Dios, usted trae aquí un pectoral en el corazón. Usted trae esas piedras escritas con peticiones sobre el hijo, la hija, el esposo, la esposa, la necesidad en la casa, en el trabajo, todo tipo de cosas usted las trae ahí. Y pide, intercede a Dios, se va acercando con eso en el centro de su corazón. E intercede. Y trae memoria siempre eso. Las piedras eran memoria. Representaban cada tribu, una tribu. Imagínese el sacerdote caminando por eso en medio de toda la gente, y la gente viendo las piedras preciosas, diciendo: ahí va alguien a interceder. Su hijo y su hija, seguramente, yo eso espero, sepan que usted está orando por ellos. Su esposo, su esposa, que sepan que usted está orando por ellos. Siga orando, siga pidiendo a Dios, hermano, y espere la respuesta. Espere la respuesta, porque viene del cielo la respuesta, hermano. ¿Qué más, hermano, significa llevar esas piedras en el pectoral sobre el sacerdote? Lo que significa, hermano, y lo que tendría más significado, es que tenemos un sumo sacerdote. Diga: tenemos un sumo sacerdote. Ahora, hermano,
Imagínense cada día viniendo el pueblo a traer sus ofrendas, cada día en aquellas épocas. El sacerdote llegaba, recibía el sacrificio, el holocausto. El sacerdote se presentaba con sus vestimentas y recibía el pueblo todo el tiempo. Y todo el tiempo el sacerdote con el pectoral, y todo el tiempo el sacerdote acercándose a Dios para interceder por esa persona. Y en aquel tiempo se sacrificaba un corderito, en aquellas épocas, porque por causa del pecado debía morir la gente. Y llegaban y pedían perdón a Dios y traían un corderito y lo sacrificaban. Y el sacerdote tenía que hacer todo eso. Pero gracias a Dios que nos dio al Señor Jesucristo, santo, perfecto, sacrificio, una vez nada más, por amor a todos nosotros, en el cual nosotros tenemos perdón, redención de nuestros pecados. El Señor Jesús fue el sacrificio perfecto. Dice Isaías, como oveja al matadero fue. El Señor Jesús fue el sacrificio perfecto. Y ahí estaba el sacerdote intercediendo por todo el pueblo que llegaba. Y aún el día de hoy el Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros. Porque Él, a pesar de que fue el mismo el Cordero sin mancha entregado por nosotros, también fue el sumo sacerdote. Dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Fue el sacrificio perfecto y fue el sumo sacerdote. Él tiene la preeminencia, el primer lugar en todo. En todo. Hasta Él estaba establecido que fuera la primera persona en morir. Por eso dice Pablo, y también lo dice Juan en Apocalipsis, el primogénito de los muertos. Él tiene la preeminencia en todo, el Señor, su amor mostrándonos el Señor en todo, en todo. Él es nuestro sumo sacerdote. No, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si usted, hermano o hermana, se acerca y pone su petición, usted está pasando por algo fuerte, alguna tribulación, una lucha, una batalla, no sé, lo que tenga, que el hijo, que la hija, que la casa, que la economía, y usted está dolido, le duele algo, preocupado, en ansiedad, y llega y pone su petición: hermano, ayúdame a orar por esto. ¿Le ayudo? Le dice a un hermano, a otro hermano: ayúdame a orar por esto. Sí, se ayuda, pero no va a entender el tal dolor en el que usted está. No voy a entender el tal dolor que usted está sufriendo. ¿Sí me va entendiendo? Como persona, me trae su petición, pero yo no voy a comprender qué dolor tan grande tiene usted por eso. Pero el Señor Jesús sí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, la semejanza de nosotros, pero sin pecado. Él sí va a comprenderle su dolor, su necesidad, lo que está pasando, lo que le hace sufrir ese problema. Él sí, perfectamente. Por lo cual podemos acercarnos confiadamente a Él. Dice la palabra: por lo tanto, acérquese confiadamente a Él, al sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Se compadece de nosotros. Y Él sigue intercediendo por nosotros. Toda oración que se hizo una imagen jamás fue oída. La oración que se le hizo al Señor Jesús sí fue oída, porque Él es el que intercede. Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Así que podemos acercarnos a Él a orar confiadamente. Póngase de pie ahora. Usted es nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Usted trae peticiones y necesidades diferentes, está pasando por problemas distintos. Tráigalos delante de Dios.
descanse en Él. Escritos queden en la roca que es Cristo y se levante tranquilamente en victoria y en paz y siga adelante. Amén. Amén. Vamos a orar. Así que apaga el video de YouTube y vamos a orar.